Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio, a este espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor José Gregorio Camargo Restrepo. Él es ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander, actualmente es estudiante del doctorado en la Escuela de Filosofía WIS y profesor también de la misma. Mi estimado profesor José Gregorio, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación y bueno, volver aquí a los micrófonos. Muy buenos días, Hernando, estimados oyentes. Y bueno, muy contento de estar acá nuevamente. Gracias, Hernando, por la invitación. Muchas gracias a todos en la emisora por la amabilidad de volver a brindarnos este espacio. Es el hecho mismo de volver también a revisar estos temas que bien los trabajamos en una ocasión anterior sobre el tema religioso, sobre el tema de la ciencia, y ahora en concreto hay algo muy nutrido dentro de la misma propuesta que nos traes y que bueno, les traemos a nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas, y es la filosofía de la religión, estimado profesor José Gregorio. Quisiera que abriéramos esta emisión con el siguiente fragmento. La religión ha mantenido y mantiene un poder sobre la humanidad que ha generado desde guerras y divisiones hasta los más elevados niveles de existencia y heroicidad, como sobrevivir a las condiciones más hostiles de existencia, como lo fueron los campos de concentración. Por supuesto, fenómeno tan complejo y profundo es área de estudio de la filosofía. Estimado profesor José Gregorio, ¿qué podríamos decir alrededor para introducir el tema del programa de hoy al respecto? ¿De dónde sale, de dónde surge y por qué volver a revisar este tema religioso acá en las reflexiones filosóficas? Bueno, Hernando, como lo mencionaste en el fragmento que acabas de compartir, un fenómeno tan complejo como la religión, que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, que ha sido desde el punto de inicio de la reflexión filosófica una motivación para el pensamiento humano, por supuesto que es área de estudio de la filosofía. Como lo mencionaste, la religión ha tenido una influencia y tiene una influencia muy poderosa en la humanidad que ha generado guerras, que ha generado profundas divisiones, pero asimismo ha generado los momentos de mayor heroicidad en el espíritu humano, como lo mencionaste. En ese ejemplo, sobrevivir a los campos de concentración de acuerdo a los supervivientes estuvo influenciado en gran medida por la sensación de sentido que daba el sentimiento religioso. Entonces, la filosofía de la religión se encarga de estudiar y de racionalizar un fenómeno tan complejo como lo es el sentimiento religioso y los comportamientos devocionales en la humanidad. Hay muchas reflexiones que se pueden generar desde estos planteamientos que nos haces, estimado profesor, y creo que realmente el tema religioso es inherente a las dinámicas sociales y políticas, como bien planteas, en cada contexto, en unos lados más radicales y en otros lados quizás más laicos. No obstante, está presente y ahí está. Para también como generar ese espacio a nuestras y nuestros radioescuchas, y es como la dinámica también del formato, ¿qué pregunta se le podría plantear a nuestras radioescuchas, a nuestros radioescuchas alrededor de este tema?
Bueno, yo quisiera plantearle a los y las oyentes la siguiente pregunta. ¿Consideran que es racional creer en Dios? ¿Consideran que es posible estudiar la religión de una forma racional? ¿O consideran que la religión es una cuestión puramente subjetiva? Quisiera empezar con esos interrogantes. Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Filosofía de la Religión, una introducción. Estimado profesor José Gregorio, hay algo que también cabe la pena que comencemos a dialogar de ello, y es la diferencia entre filosofía de la religión y la teología. Es decir, ¿hay similitudes o al contrario hay diferencias? O más específicamente, la filosofía de la religión, ¿hasta qué alcance o límite tiene? ¿Y cuál entonces sería ya el escenario teológico? Muy buena pregunta, Hernando. Gracias, porque se tienden a confundir los conceptos, a confundir esas ideas. Y mucha gente tiende a pensar que la filosofía de la religión es lo mismo que teología. Entonces, para entender con claridad esos conceptos, es importante diferenciar estas disciplinas. Entonces vamos a empezar a concebir, por supuesto, primero vamos a empezar a definir lo que es religión. ¿Qué es religión, Hernando? Pues es el sistema de creencias, ¿cierto? Es ese conjunto de prácticas, de rituales y valores centrados en lo divino y en lo sagrado, lo que implica los dogmas, las escrituras sagradas, las experiencias místicas, las revelaciones, etc. Para ponerlo de forma muy reducida, Hernando, las religiones tradicionales están conformadas por un texto sagrado, ¿sí?, que se considera revelación divina. Todos conocemos la Biblia, el Corán, Talmud, etc. Ese es un elemento, las escrituras sagradas. Otro elemento es el magisterio, que es la forma como cada religión interpreta esas escrituras sagradas, porque sabemos que un texto no se interpreta solo. El magisterio es la forma en la que cada religión interpreta ese texto sagrado y lo enseña a sus fieles. Y en tercer lugar, una tradición, que es los que son los usos y costumbres que históricamente tienen las religiones y que con el tiempo van moldeando también el magisterio. Entonces esos son los tres elementos de la religión: escritura, textos revelados, ¿sí?, magisterio y tradición. Entonces definimos religión como el sistema de creencias. La teología es la racionalización de esa religión. Es el estudio sistemático de cada religión, pero ojo, Hernando, es desde dentro de la tradición religiosa. La teología ocurre desde dentro del sistema de creencias. Por ejemplo, un teólogo cristiano examina, por ejemplo, el concepto de la Santísima Trinidad desde la fe cristiana, mientras que un teólogo islámico estudia el Corán desde la fe islámica. Es decir, es la racionalización de la fe desde dentro de la creencia. Aquí en la teología es donde se ubican todos los esfuerzos apologéticos, es decir, la forma en la que cada religión trata de racionalizar la idea de que es la verdadera. Por ejemplo, la teología católica, la apologética católica, se encarga de racionalizar y de, entre comillas, demostrar que la religión católica es la fe verdadera por encima de las iglesias cristianas protestantes y las otras religiones, etc. Asimismo, la apologética islámica pretende racionalizar y para ellos demostrar por qué el Islam es la religión verdadera. Entonces tenemos ya religión, que es el sistema de creencias;
teología, que es la racionalización de la fe desde adentro del culto, y ahora sí podemos definir filosofía de la religión, que es el análisis filosófico de la religión. Es decir, es el intento intelectual, Hernando, de pensar la religión desde afuera de la creencia. Es decir, la filosofía de la religión no presupone como cierta ninguna tradición religiosa, sino que es una disciplina filosófica, por lo tanto racional, cuyo objeto es la religión y todo ese mundo de fenómenos en los que se manifiesta la religión. También es importante señalar, Hernando, que es una disciplina moderna, aunque muchos autores y filósofos y teólogos a lo largo de la historia han hecho filosofía de la religión, tratando de racionalizar desde afuera del sistema de creencias la religión como rama filosófica establecida, es reciente. Por supuesto, utiliza temas y recursos que ya fueron examinados por la reflexión de la filosofía antigua y medieval, pero no los plantea únicamente en torno a Dios y a lo divino, sino también en torno a la condición humana histórica y finita, y en torno al lenguaje también, Hernando. Entonces, como mencionamos al comienzo, algunas de las preguntas fundamentales de la filosofía de la religión ¿es racional creer en Dios? ¿Cómo debemos entender la experiencia religiosa? ¿Qué valor epistemológico tiene? ¿Es la religión esencialmente buena o es esencialmente mala o es perjudicial para la humanidad? Todos esos son temas de los que se ocupa racionalmente la filosofía de la religión. Hay varias partes que también, digamos, llegan a controvertir, y es, claro, hay una creencia que siempre suele ser como algo muy susceptible dentro de las mismas personas, porque hay una tradición donde se cría, uno se cría, por ejemplo, en este contexto colombiano, bien la mayoría fuimos formados bajo el rosario, bajo la misa, bajo todos estos rituales, también la creencia en un Dios trinitario, en la Virgen María, etc. Y claro, entonces, cuando siempre se menciona, y me parece muy interesante lo que comentas, que puede haber un diálogo entre la misma filosofía y la religión. Es decir, que pareciera, luego de toda la historia que hemos llevado, después del tema escolástico, después de la ruptura que hay desde la misma razón y toda la cuestión con ello, algo donde se puede generar un encuentro que genere el diálogo y no una confrontación. Entonces, quizás cayendo en ese imaginario de que no, es que toda filósofa y filósofo es ateo y es anticlerical, y que claro, está muy alejado de la realidad de cierta manera. Es a partir de ahí, estimado profesor José Gregorio, que entonces te preguntaría lo siguiente. Dada toda esa cronología desde la filosofía que hemos estudiado, que también hemos leído y demás, ¿cómo se debe entender la relación entre fe y razón? Es decir, ¿cómo ahondar en aquella relación o en aquel puente que hay? Muy bien, Hernando, muchas gracias por la pregunta. Es de vasta complejidad la relación entre la fe y la razón. De eso se encarga la filosofía de la religión, que como mencionamos es una rama más bien reciente de la filosofía. Y es una rama como es la filosofía del arte, filosofía de la ciencia, la filosofía del derecho, etc. Y es por lo tanto una indagación racional del hecho religioso. Y supone una separación entre filosofía y religión, sí. Pero a la vez postula que entre ambas visiones o concepciones de la realidad hay distinción, pero también hay complementariedad. Entonces, para responder tu pregunta de la relación entre fe y razón, debemos decir que hay distinción, por supuesto, entre la filosofía y la religión, porque la religión se refiere directamente al fin último y trascendente de la persona humana, ¿sí? Dando por cierto un sistema de creencias, mientras que la filosofía es una búsqueda constantemente especulativa de la verdad. La religión encuentra en la divinidad su principal interlocutor, ¿cierto? Y la filosofía tiene al hombre como autor primario, digamos, en su impulso hacia la búsqueda del saber y del conocimiento. Pero también existe complementariedad, Hernando, porque en la religión, digamos que la verdad es única. No hay mucho espacio inteligible donde contraponer
verdades dentro de la religión, ¿sí? Y como vimos, la teología es un esfuerzo racional desde dentro de la creencia, es decir, parte de la certeza de que esa verdad religiosa es cierta. ¿Sí? La teología parte de la certeza de una verdad religiosa y busca probarla a través de la razón. La filosofía puede llevar a cabo una función propedéutica, Hernando, o sea, preparatoria respecto a las creencias religiosas, y realiza además una tarea hermenéutica, interpretativa, que puede favorecer una mejor comprensión de las ideas y sentimientos sobre lo sagrado. Es decir, que a los creyentes la filosofía puede darles herramientas para entender mejor su credo, su sistema de creencias, su simbolismo incluso, y puede ser además un antídoto, ojalá una vacuna contra el fundamentalismo, porque si tienes herramientas racionales para entender el contexto histórico de tu religión, sus motivaciones históricas, el funcionamiento de ese sistema de creencias, espero yo, con una visión bastante optimista, muy probable, o más bien improbable, que se abracen las ideas fundamentalistas y radicales que ocurren en muchos sistemas religiosos. Es a partir también de esa reflexión que, claro, no sea tan determinante ese radicalismo, ese fundamentalismo de la misma creencia, porque cuando ya, digamos, se genera algo como un imperativo, entonces yo creo en esto y quiero que todos los demás crean en esto, porque si no creen, entonces están alejados de la verdad. Y claro, eso ya, digamos, rompería o daría una ruptura al mismo diálogo. Entonces, quizás lo que tú planteas también es la relación que hay en un sistema de creencia que, independientemente de lo religioso y que la filosofía lo brinda de lo racional, es esa humanización también de la misma, desde ese mismo encuentro frente a otro sistema religioso. Es decir, que no haya un choque que porque alguien crea en algo distinto a lo que yo creo. Entonces, ¿qué tipo de religión entonces sería la que avalaría eso? Entonces, o sea, no puede haber entonces un choque entre un fundamentalismo, radicalismo religioso, desde lo que más o menos, por ejemplo, he podido comprender de lo que planteas, sin que haya un sustento de por medio. Es decir, una cuestión que yo sepa por qué estoy creyendo y que ello no me lleve tampoco a radicalizarme, a llegar a un fundamentalismo. Entonces, a partir de ahí, y creo que tocas un tema muy interesante y que la filosofía también lo lleva al punto de buscarle quizás una definición por mucho tiempo, de muchos nombres y de muchas formas tanto existenciales o sustanciales, Dios. ¿Qué podríamos entonces decir de lo que ha descrito la religión o cómo lo ha descrito la religión, las formas de concebir a Dios? Bueno, Hernando, tocas temas muy importantes. Entre las ideas que tocas quiero resaltar eso que habla sobre el fundamentalismo y la división, que como mencioné, la filosofía de la religión busca generar un análisis racional que pueda servir como antídoto al fundamentalismo para las personas que estudian, que profundizan en el saber filosófico religioso, pero también los fundamentalismos son objeto de estudio de la filosofía de la religión, donde ocurren, cuáles son los entornos históricos, racionales, socioeconómicos incluso, cuál es el devenir de esos pueblos que desembocan en los fundamentalismos, que han tenido, lastimosamente, presencia histórica importante a lo largo de la historia de la humanidad. Valga la redundancia. Me preguntas ahora, Hernando, también por las formas de concebir a Dios. También es muy importante dentro de la práctica filosófica entender esas diversas concepciones sobre la naturaleza de lo divino y su relación con el mundo. A lo largo de la historia, estas nociones han evolucionado, dando lugar a distintas corrientes que intentan explicar la existencia y el papel de Dios, o lo sagrado, digamos, en el universo. Algunas de esas posturas hablan de una divinidad personal, ¿sí? Entendida divinidad personal como que es persona, ¿sí? Que es un ser consciente, mientras que para otras de estas formas de concebir la existencia de Dios, ven lo divino como la totalidad de lo que existe, como la creación misma. Entonces, voy a enumerar algunas de las principales concepciones sobre la divinidad, ¿ok? Entonces, quiero empezar con el concepto de teísmo. El teísmo es
la creencia, como ya mencioné, de que Dios es persona. ¿Sí? Que existe un Dios personal, es decir, que es un ser, que es una persona trascendente, creador del universo. Entonces, de acuerdo a la visión teísta, Hernando, Dios no solo crea el mundo, sino que interviene en él y se relaciona con los seres humanos. Entonces, ejemplos de teísmo son las religiones tradicionales como las conocemos, algunas monoteístas, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, quizás las más conocidas. También hay politeístas, como el hinduismo o el Olimpo griego, por ejemplo. Y también hay enoteísmo, que es la concepción teísta en la que se acepta la existencia de varios dioses, pero se adora a uno solo como supremo. ¿Sí? Algunas formas de hinduismo védico apuntan a eso, son una especie de deidades regionales, por decirlo así. Como ejemplo de teólogos teístas, pues creo que en Occidente resalta la figura de Santo Tomás de Aquino. Otra forma de concebir a Dios es el deísmo, que es la creencia en un Dios creador del universo, pero que no interviene en la vida humana. ¿Sí? Dios creó el universo, lo puso a funcionar, estableció las leyes y lo dejó funcionando. Una especie de relojero divino o de maquinista que puso a funcionar el universo con unas reglas, pero no interviene en él. Queda ahí, sí, como dato curioso, resuelto el problema de la existencia del mal, que Dios creó el universo, pero no está interviniendo. Entonces, todo el mal es accionar humano. Entonces, el deísmo rechaza toda revelación, toda intervención divina, ¿sí? Porque se basa en la razón y en la observancia de la naturaleza para conocer a Dios. Como ejemplo podemos poner a los ilustrados, a Voltaire y a los hombres de su época. Otra forma de concebir a Dios, Hernando, es el panteísmo, que es el que sostiene que Dios y el universo son lo mismo. Creador y creación son lo mismo. Entonces aquí Dios no es un ser personal, no es una persona separada del mundo, sino que es idéntico a la totalidad del cosmos. En el hinduismo ese concepto se llama Advaita Vedanta, pero pues en Occidente, dentro de la racionalización filosófica occidental, lo llamamos panteísmo, y quizás su exponente más conocido sea Baruch Spinoza, ¿sí? Quien afirmaba que Dios es la sustancia única de la que todo es manifestación. Entonces aquí, como dije, se niega la separación entre lo divino y lo material. Dios es el universo y la naturaleza misma, incluyéndonos a nosotros. Entonces, por supuesto, no hay milagros, porque no hay un Dios consciente que intervenga para alterar, digamos, las leyes naturales. No hay un Dios a quien rendirle culto, porque es la naturaleza misma y el cosmos. No hay alguien que vaya a responder a las oraciones. Entonces, mencioné 3 formas de concebir a Dios muy tradicionales, Hernando, que son el teísmo, el deísmo y el panteísmo. Pero hay otras más recientes, y mira qué interesantes. Una es el panenteísmo, que es algo así como una postura intermedia entre el teísmo y el panteísmo. Y afirma que Dios está en todo, como en el panteísmo, sí, Dios es el universo, pero es más que eso, lo trasciende. Es decir, Dios es inmanente en lo creado, pero también trascendente. Entonces, el cosmos, todo cuanto existe, llamémoslo la creación, ¿sí? Por ponerlo en una terminología religiosa, Dios es la creación, pero no se agota completamente en la creación, también es trascendente. Entonces hay un Dios consciente que es la creación y más que eso. Un ejemplo de pensadores que hayan sido panenteístas, bueno, el principal exponente es el creador de la idea, que es Karl Kraus, ¿sí? El creador del krausismo. También está Friedrich Schelling, por ejemplo. Y dentro de esas formas de concebir a Dios, voy a terminar con el pandeísmo, no panteísmo con T, sino pandeísmo con D, que es una concepción bien interesante, Hernando, que considera que Dios existió como ser personal, pero se diluyó en la creación. Es como una combinación del panteísmo y el deísmo. Sostiene que Dios existió como ser personal y creó el universo, pero Dios se fusionó con el universo tras crearlo. Es decir, que Dios ya no interviene activamente en el mundo, porque Dios existía antes de la creación, pero se convirtió en el universo mismo. Es decir, concibe como que Dios fue la partícula que estalló en el Big Bang. El Dios consciente existía,
pero se diluyó en la creación, al hacerla. Entonces ya no interviene en la historia ni responde a oraciones, porque ya no hay un Dios personal, que sí lo hubo. Entonces los precursores de este concepto fueron Moritz Lazarus y Stendhal. Pueden consultarlo los oyentes, podríamos profundizar sobre ellos en unos próximos programas. Son conceptos muy, muy interesantes. De verdad agradecemos bastante las mismas precisiones que nos haces frente a estas concepciones de Dios, mi estimado profesor José Gregorio, y creo que da para más estas reflexiones que nos planteas. Y bueno, agradecemos infinitamente, estimado profesor José Gregorio, por esta participación, por los valiosos aportes, y esperamos contar nuevamente con tu participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Bueno, Hernando, quisiera finalizar agradeciéndote nuevamente por la invitación, agradeciéndole a todo el personal técnico de WIS Estéreo, y quiero concluir recordando que la reflexión crítica y rigurosa sobre la religión es muy importante y necesaria, porque es útil tanto a la religión como a la filosofía, porque a la religión la preserva de las posibles desviaciones del sentimiento religioso exacerbado, ¿sí?, de esos impulsos emocionales desordenados que matan el espíritu, y para la filosofía también es muy conveniente, porque lo admitan los filósofos o no, la filosofía ha tomado muchas veces su punto de partida de la religión. Totalmente de acuerdo, mi estimado profesor José Gregorio. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 a.m. en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.